Un saludo familia, ¿qué tal? Están otra vez aquí en la caja de Pandora, soy Luis, hoy estamos a día 12 de agosto de 2024, empezamos esta semana, hoy lunes tenemos 2 vídeos, empezamos ahora ya con el doctor Ángel Luis Fernández, la vida en Prutsi, el planeta más cercano a la Tierra. Os pondremos ahora una introducción de un vídeo para que entendáis un poquito y primero presentamos a Ángel y luego continuamos con Ángel. Como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto del doctor, su página web, ahora incluso aquí en pantalla veréis su número de teléfono para contactar a través de WhatsApp, pero tenemos un evento el 18 de agosto, 18 de agosto de 2024, seminario 1, una vida, muchos cuerpos, seminario a 1, el verdadero rostro de Dios. Tenéis el enlace, lo hemos puesto en el chat, en la descripción del vídeo de YouTube y luego más adelante en el vídeo os lo comentaremos. Para los que queráis ir a este seminario, pues os podéis apuntar el domingo, o sea, el domingo 18. Pues dicho esto, vamos a saludar primero al doctor. ¿Qué pasa, doctor Ángel? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo por ahí, por Nueva York? Bueno, aquí andamos haciendo de todo un poco, ¿no? Como siempre, sí, sin parar. Ya sabes que yo las vacaciones las tengo un poco reprimidas, ¿no? Pero bueno, en algún momento tendré que descansar. Estuve ahí cuando estuve yo en Nueva York, en el One ese, que es el que sustituye a las Torres Gemelas. Ujú. Madre mía, qué mal rollo me dio cuando estuve abajo donde está el agujero de las Torres Gemelas. Ahí hay Sí. una energía de desesperación de la gente brutal, ¿eh? Pues sí, hubo mucha gente que cayó, cuerpos que nunca fueron encontrados, en fin, ¿qué quieres que te diga, no? Tremendo. Estaba ahí el metro ese que hizo el español ese, así en blanco, no me acuerdo ahora cómo Ujú. se llama, que hizo lo de la ciudad de Valencia, y estuve dentro, que también tiene el centro comercial, y dije, vaya estación de metro, digo, esto es gigante. Fíjate que aquel día yo estaba en Argentina, precisamente, ¿no? Y recuerdo que estaba viendo eso por televisión, bueno, me llamaron para que lo viese y yo pensaba, digo, qué interesante, fíjate qué efectos más buenos están consiguiendo para esta película, ¿no? Obviamente no era ningún efecto, ¿no? Yo ese día estaba de baja, no fui a trabajar de electricista, y lo estaba viendo en vivo y en directo, todo lo que estaban poniendo, y yo estaba así diciendo, ¿cómo? Digo, esto no puede ser. Yo Bueno, estaba en San Miguel de Tucumán, que era la primera vez que iba y de verdad, o sea, me impactó muchísimo aquello. Y luego el regreso a Nueva York, que yo vivía entonces en la ciudad, pues fue muy impactante también para mí. Ujú. pues mi amiga Samia que me llevó por allí, me llevó a la, ¿cómo se llama? El otro rascacielos del King Kong, no me acuerdo ahora, el de Empire State. Sí, Ujú. estuve también ahí, luego también en la zona esta de donde Trump, donde abajo hacen eso de Navidad, que ponen la pista de hielo, toda esa zona. Bueno, madre mía, me lo recorrí todo. Y yo que venía a ver una amiga Jersey, que a ver Nueva York todos los días. Pero bueno, bonito de ver, para verlo una vez en la vida por lo menos está chulo. Ujú. Bueno, pues vamos a hacer una introducción. Tenemos la vida en Prutsi, el planeta más cercano a la Tierra, y como veréis, amigos, os vamos a poner un vídeo que lo vamos a soltar y luego empezamos con la charla. Pues lo voy a poner en pantalla completa. Si veis que no lo escucháis o hay algún problema de sonido, pues me lo comentáis. Vamos a darle al play.
Hola, pues ha terminado. Pues si quieres, Ángel, empezamos con la introducción. Muy bien. Yo creo que es la primera vez que voy a hablar así sobre Prudzi in extensis, ¿no? Porque no es algo que yo haya hecho con frecuencia. Sí he hablado, pero sin extenderme mucho, ¿no? Y el tema forma parte de uno de mis libros que se llama ORS, que es el sistema estelar, el nombre que recibe este sistema, ¿no? Prudzi no es muy conocido todavía, aunque sí está detectado desde aquí, y bien pudiéramos decir que tanto él como la Tierra ostentan el tercer número o el cuarto, según se cuente, del sistema solar, porque este planeta es prácticamente gemelo de la Tierra, de Mukimecha, y al igual que la Tierra mantiene una órbita sincrónica alrededor del Sol y, y gira pues entre Venus y Marte, ¿no? Realmente desde aquí no se ve porque siempre está el Sol de por medio, pero sí es detectable, ¿no? El origen de Prudzi está en una nebulosa solar, un poco parecido a este, ¿no? Un disco de materia remanente de la formación del mismo Sol, y también aparece pues más o menos al mismo tiempo que la Tierra, es decir, hace unos 4.600 millones de años más o menos, y se constituye después de un periodo de enfriamiento y de constitución, como digo, que duró de unos 15-20 millones de años, con la formación de las capas exteriores de la superficie, ¿no? A partir de ahí, lo que sucede con el astro es que tiene una desgasificación paulatina en la corteza, que unido pues a una actividad volcánica incipiente inicia los procesos químicos que darían al final como resultado la atmósfera de Prudzi, ¿no? Muy parecido a la aparición del agua en la Tierra. Allí también la aparición del agua en los océanos primarios, ¿no? Que fue el preludio de la vida, pues se debido a la introducción de hielo y agua líquida que traían los cometas o a veces protoplanetas que impactaban en aquel astro, ¿no? En su origen, voy a hablaros un poco de la vida de Prudzi, pero antes estos datos yo creo que son siempre interesantes, ¿no? Al principio era solo un geoide elipsoide, ¿no? Achatado por los polos y con un montón, un agregado importante de rocas incandescentes y gases, ¿no? Con un diámetro aproximado en la actualidad de unos 11.000 y pico kilómetros, ¿no? De manera similar a la Tierra, Prudzi tiene tres formas distintas de movimiento, ¿no? Rotación, traslación y oblicuidad, ¿no? Y con eso se mueve, es un astro luminoso del que pudiéramos decir que, al igual que este es un astro, un planeta azul, pues Prudzi es más bien verde, ¿no? Tiene tres tipos de capas: una capa gaseosa, es decir, una especie de atmósfera formada por nitrógeno, oxígeno y un poco de dióxido de carbono y otros gases. Y esta capa, pues al igual que sucede en otros astros de este estilo, pues constituye una especie de escudo protector. Después hay una capa líquida discontinua, lo que aquí llamaríamos hidrosfera, formada por los mares, océanos, lagos, lagunas, ríos, etcétera, ¿no? Fuentes, que alberga la casi totalidad de agua de la esfera en sus mares y océanos. O sea que es también un planeta, al igual que la Tierra, fundamentalmente acuático, ¿no? Y sus aguas también mayormente saladas, ¿no? Solamente hay una pequeña parte del agua de superficie que es dulce, que no va más allá del 5% y que, bueno, pues ya os imaginaréis, es imprescindible para la vida. Después tiene varias capas sólidas, lo que aquí llamaríamos litosfera o geosfera, que a su vez se subdividen en corteza, manto y núcleo, igual que aquí, ¿no?
La corteza tiene de 5 a 50 kilómetros de espesor, según por donde se mida, y está formada pues, por rocas sólidas y en algunos lugares cubierta de agua, ¿no? El manto es la capa intermedia, tiene un grosor aproximado de algo menos de 2000 kilómetros y está formado por rocas fundidas a muy alta temperatura. Y el núcleo, con una parte externa también fundida y una parte interna cristalizada de hierro y cadmio, tiene unos 2700 kilómetros de radio, con temperaturas en su interior que llegan hasta los 6000 grados centígrados. Pues bien, sobre las dos masas continentales, a lo largo de todo este tiempo, pues, existen animales, plantas y otros organismos, además de una población autóctona de seres humanos pertenecientes en este momento solamente a dos razas distintas. La vida en Prudzi se ha ido desarrollando más o menos como aquí, porque se encuentra en esa distancia del Sol adecuada, ¿no? Para que se dé. La mayoría de las criaturas ya sabéis que necesitan del Sol para la vida, ¿no? Prudzi es uno de los pocos cuerpos del sistema solar que presenta una tectónica de placas bastante activa, y en este aspecto geológico pues ello ha permitido que la corteza, la superficie, se renueve constantemente, y así se van eliminando los restos de cráteres que se encuentran, de hecho, en muchos otros cuerpos del sistema solar. También tiene un campo magnético muy intenso y una gravedad superficial alta, con lo cual un ser humano de aquí, de la Tierra, en Prudzi, pues nota dificultad al moverse, al caminar, ¿no? También tiene una rotación rápida, y esta es la causa de que la esfera se encuentre achatada a la altura de los polos. Aunque la Tierra también está un poco, ¿no? Y eso significa que a nivel del ecuador, pues está un poco más ensanchada, o sea, que se parece un poco a un donut, dentro, salvando las distancias, ¿no? Es esferoidal, pero al achatarse por los polos, pues alguien pudiera decir, se parece un poco a un donut. El relieve de la superficie, pues es una combinación de todo, de montañas, de desiertos, de llanuras, de mesetas. Hay dorsales submarinas y también hay, igual que aquí, pues llanuras abisales impresionantemente profundas, a donde no llega nunca la luz solar. Respecto a la biosfera de Prudzi, el conjunto total de la vida orgánica en el planeta, en el contexto de sus emplazamientos físicos, pues está dividida en distintos biomas, ¿no? De acuerdo a la latitud, a la altura sobre el mar y de acuerdo a los márgenes de humedad. Posee una biodiversidad planetaria muy alta y, bueno, destacando siempre las zonas bajas y húmedas como la selva tropical, mientras que las zonas altas y áridas pues son poco habitables porque tampoco hay apenas vegetales, ¿no? De manera que la vida vegetal y animal pues no se da allí, ¿no? Además hay distintos ecosistemas en los que la vida se ha organizado a sí misma a partir de las relaciones posibles entre los seres vivos. Así que, bueno, este es un poco el esquema, ¿no? Prudzi cuenta con mucha agua, como os decía antes, es un planeta eminentemente acuático que abarca, pues no solo los océanos, que son muy extensos, y los mares, sino también lagos, ríos y aguas subterráneas, que se pudiera contar como hasta 2 kilómetros de profundidad. Y repartidos a lo largo de los dos continentes, habitan en este momento, en total, en el astro, unos 1000 millones de seres humanos, con una población estable que casi no se mueve. Es decir, tal vez crezca a lo mejor un 1%, pero no más, ¿no? Daos cuenta que el tamaño de Prudzi pues es más o menos parecido a este, así que cuando hablamos de 1000 millones de seres humanos está muy bien organizado, ¿no? Ellos viven en torno a una sociedad cooperativa totalmente unificada, ¿no?
Hubo también sus problemas, hubo enfrentamiento entre las dos razas en algún momento, pero en este momento se han erradicado las principales enfermedades, no poseen ya, no tienen gobierno de ningún tipo, no hay tráfico, respiran aire puro y viven en total y absoluta armonía. Algo muy curioso en Futsi es que el concepto de familia es planetario. Ellos sienten que todos ellos son familia. O sea, que no tienen una familia cercana, sino que todos son familia. Y ahí también incluyen a los animales, las plantas y los cristales. Hacía mucho tiempo llegaron a tener algo parecido a un sistema monetario de intercambio, de trueque, pero ya no lo tienen. Ahora mismo todo es abundante y todo es gratuito, ¿no? No hay ciudades allí, nunca las hubo. Viven en unidades habitacionales de tipo individual que son de distintas categorías, ¿no? Y repartidas por toda la esfera. Algunas sí que parecen muy rústicas, están enclavadas dentro de cuevas o bajo tierra, pero hay otras muy estilizadas que surgen como setas, que parecen setas en la superficie y van elevándose y girando en función del sol, siguen la trayectoria del sol, ¿no? Es muy curioso eso. Físicamente se parecen a los habitantes de aquí, pero con los cánones estéticos que se manejan aquí, pues no resulten muy agraciados, ¿no? Primero son más bien bajitos, un poco más altos de 1,50, son muy tenues, o sea, de piel muy tenue, muy delgados, y ellos se parecen mucho entre sí, ¿no? Tienen una nariz peculiar, que aquí cualquiera diría que es una nariz horrorosa, así tipo boxeador al que le han dado duramente mucho tiempo, ¿no? Y también unos ojos levemente rasgados, ¿no? No tanto como alguien podría suponer, pero un poquito rasgados. Y ¿qué más? Su color el color de la piel es medio como verde amarronado, ¿no? De un color que, bueno, aquí no se registra mucho, ¿no? No obstante, siempre que han venido aquí, a ellos se les confunde con gitanos europeos, o sea, tienen ese tono así amarronado, ¿no? Y poseen ellos una agilidad mental enorme, o sea, como 100 veces más rápida que los seres humanos de la Tierra. Y tienen desarrollada la capacidad olfativa de manera impresionante, ¿no? Pueden percibir los flujos de energías con claridad y procesarlo a través de las emociones. Y lo más curioso es que esta capacidad les evita cualquier confusión en los mensajes que emiten o reciben, y con ello, pues lógicamente aumenta su precisión. ¿Y qué más os diría? En su aprendizaje experiencial, ya que no tienen educación, pues no tienen en cuenta los contenidos aprendidos, sino los efectos de la energía que reciben, ¿no? Allí la educación pues no la consideran, no es como aquí, porque sienten que ya todo el conocimiento lo tienen dentro, y eso que llaman aquí sabiduría, pues ya lo poseen, entonces no hay adoctrinamiento de ningún tipo. Habría que decir que en ese sentido están mucho más avanzados que los habitantes de la Tierra. En el resto no, en la forma de conducirse y comportarse no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, también están mucho más avanzados que aquí en astronáutica. Ellos han diseñado vehículos especiales y les resulta muy fácil desplazarse hasta aquí. Son discoidales y están impulsados por energía gravitacional, es decir, no consumen ningún tipo de combustible. Y cuando vienen, pues les encanta mezclarse entre los humanos, o sea, se visten como aquí, se conducen como aquí, se ponen un sombrero. Y sí, son muchos los que creen cuando les ven juntos que son gitanos, ¿no? Que se están tratando de instalar. Pero bueno, de ese modo ellos pasan desapercibidos, y si a esto le unimos que ellos tienen una gran facilidad para aprender cualquier idioma de la Tierra en un 2x3, pues enseguida aprenden. Y claro, si les confunden, por ejemplo, con gitanos españoles y están en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, ellos hablan y hablan bien,
pero con acento. Entonces entienden que es el acento del emigrante, que no ha logrado hablarlo bien del todo, y sí, pasan desapercibidos, ¿no? Allí no hay computadoras, no hay ordenadores de ningún tipo, y lo que utilizan son sistemas biológicos mentales muy desarrollados para el sostenimiento y el funcionamiento diario. En sus casas, que ya os dije que viven en unidades habitacionales en el campo, pues además de no tener ciudades, nadie trabaja para subsistir. O sea, ellos disponen de todo, ¿no? Apenas comen alimentos, y lo que comen es siempre derivado de las frutas y del plancton marino, ¿no?, que combinan con ciertas sustancias tipo proteínas diluidas en el aire. Tampoco duermen mucho, duermen entre 3 y 4 horas diarias y dedican su tiempo al sostenimiento de la biosfera y a la conexión con los reinos superiores de la naturaleza, desde donde pueden crear y perfeccionar el entorno circundante. Es decir, que estos seres no solo son responsables de sí, sino de su entorno inmediato. Lo cuidan de una manera excepcional. Y ya os comentaba antes que consideran a todos los demás miembros de su familia. O sea, no existe ese contexto de familia aislada, padre, madre, hijo, no funciona así. Para comunicarse usan telepatía y teleempatía. Tienen una gran capacidad para eso y es su forma principal de comunicación. Aunque es cierto que sus órganos de fonación, que los tienen, emiten sonidos, pero esos sonidos los usan básicamente para la alteración molecular de ciertas formas de materia. Y esta facultad telepática es su principal forma de percibir, porque sus ojos son secundarios, ¿no? Pero sí filtran las vibraciones más bajas y son capaces todos ellos de enfocar la visión interior y exterior al mismo tiempo. Y eso es importante porque les ayuda a potenciar pues esas habilidades telepáticas y teleempáticas, ¿no? Por otra parte, también decir que de su centro corazón siempre, es decir, de su intuición, siempre obtiene las respuestas a las grandes claves universales y al equilibrado de su polaridad. También tienen ellos un sentido del oído que trasciende su capacidad telepática y pueden escuchar una gran gama de sonidos, mucho más allá del rango normal y también de otras dimensiones, así como percibir y sentir con claridad con la parte posterior de sus cabezas, ¿no? Respecto a cuánto viven, pues en términos de aquí, porque el año de ellos es muy parecido a este en cuanto a duración. Entonces el rango de vida oscila entre los 250 a los 450 años. Y ese es lo que viven. Y casi todos ellos pues lucen un aspecto estable, que se puede comentar que oscila entre los 40 y 45 años. Eso pueden tener 200 años y el aspecto físico, si uno los viese, no tiene más de 45 años, ¿no? También visten de manera holgada, tienen unos ropajes extraños que se ajustan al cuerpo, es una textura, no es un textil, sino es algo parecido a la piel humana, ¿no? No necesita reciclado ni limpieza porque son orgánicamente activos y se regeneran solos, ¿no? Se les pega al cuerpo y además mentalmente ellos pueden decidir el tipo de color que quieren que tenga. Habitualmente si van en grupo a algún sitio suelen hacer que todos ellos estén en el mismo color para distinguirse, ¿no? Y esta ropa puede ayudarles también al procesamiento de la información que reciben, porque está formada por una malla genética que interactúa con la malla de sus cuerpos, ¿no? No tiene aberturas, ni tallas, ni botones, ni cremalleras, sino que se ajusta pues, al tamaño, a la corpulencia y al volumen de cada uno, ¿no? Y además responde también a las alteraciones térmicas, ¿no? Y eso significa que cuando hace calor se enfría y cuando
Tiene mucho frío, se calienta y ellos mantienen una temperatura estable, ¿no? Algo que destaca a estos prusianos es que son más emocionales que los seres humanos de la Tierra. Nunca esconden sus emociones, se les nota mucho, ¿no? Y las muestran a cada instante sin pudor de ningún tipo y aparecen clarísimamente reflejadas en sus rostros y especialmente en sus ojos y en su mirada, ¿no? Hoy por hoy, como os decía, ya no tienen gobierno, no tienen políticas, no tienen nada de eso. Tienen a un referente que es conocido como Ishra, que es el más viejo de ese mundo, y bueno, que básicamente pues es como el sabio, ¿no? Porque ha vivido más efusiones que nadie, y como ese mundo hace mucho que no tiene un gobierno, no tiene leyes ni nada, pues todos son responsables de sí mismos y de su entorno, ¿no? Lo cual es un aprendizaje para este mundo de aquí, porque no es difícil inferir que en el momento en que cada uno sea responsable de sí mismo y del entorno, pues posiblemente empiezan a caer pues, gobiernos, leyes, directivas, países, fronteras, patrias, etc. Y así, estas personas más antiguas, es decir, el número de fusiones vividas, el número de vidas vividas, son consideradas las más sabias siempre y se les da esa posición de servir como referentes en las que denominan ellos estructuras de unidad. Y por otra parte, el color estabilizado de la burbuja que les rodea, la burbuja energética, pues es justamente lo que determina su seña de identidad. Es decir, ellos no tienen que demostrar nada, se les nota, ¿no? En la burbuja que rodea a cada ser. Las que son grandes, pues son de esos seres, ¿no? Tienen una capacidad muy curiosa de determinar la condición meteorológica que desean ellos que les afecte en un momento dado, ¿no? Incluso dos personas pudieran manifestar simultáneamente dos tipos opuestos de manifestación térmica, si así lo desean, ¿no? Esto es posible. Y respecto de la Tierra, ellos saben de la Tierra porque vienen aquí con bastante frecuencia y consideran que Prusia es un planeta hermano de la Tierra, aunque a veces también sienten que la Tierra se mueve en frecuencias todavía más densas, ¿no? Que tienden a afectar pues, su conciencia de una manera que ellos no entienden, ¿no? Por lo que cuando hacen visitas tratan siempre fervientemente pues, que esto no les afecte y contactan cuando lo hacen con personas fundamentalmente positivas, ¿verdad? Y personas elevadas dentro de su condición de humano. Por cierto que son un poco como taxistas turísticos, porque cuando vienen aquí es muy habitual que si hacen alguna amistad ofrezcan un paseo a quien lo desee para visitar cualquier punto de la Tierra, cualquier punto del planeta. Preferiblemente donde haya una celebración o fiesta, porque eso les encanta a ellos, ¿no? Pero es muy especial, o sea, a lo mejor uno está pues en un bar tomando un jugo de naranja, un café o lo que sea, y se produce un encuentro, empiezan a hablar y demás, medio en broma, medio en serio, especialmente a las personas interesadas en todo esto de los ovnis y demás. Les invitan y la gente no se lo cree, pero ven conmigo. Y les llevan y se dan una vuelta por ahí, después lo hacen, se desplazan a baja altura, y cuando ven que en un sitio hay una celebración en el campo, tiene que ser en el campo, pues ellos le preguntan al invitado, ¿te apetece que bajemos un rato? Bajan, dejan la estructura en algún bosquecillo y se acercan allí a disfrutar con ellos, disfrutan y se van. Esto lo hacen con bastante frecuencia, ellos son muy conocidos por eso, ¿no? En sus centros de gestión, vamos a decir que los centros administrativos, entre comillas, ¿no? Porque no hay nada de eso, pero bueno, disponen de un área de transformación, de almacenamiento y de recuperación de energía, que está diseñada para eliminar los residuos y la energía residual. Y tienen la capacidad de convertir la luz en energía y la utilizan para generar agua alimenticia con sustancias especialmente diluidas y que pueden producir con ello pues, suministros de alimentos
pues prácticamente en estado puro, ¿no? Otra área que tienen es la que llaman ellos de reordenación, que está diseñada para complementar y apoyar pues la reordenación de la estructura molecular del sistema nervioso central de todos ellos, para que puedan experimentar y asumir ultrafrecuencias correspondientes a otras dimensiones. Y esta unidad es una unidad especial porque produce mucha alegría y felicidad y permite alcanzar pues lo que aquí llamaríamos estados de éxtasis místico y experimentar pues una especie de unidad con el todo, ¿no? Luego también ellos tienen como una especie de receptáculos locales con instalaciones de los archivos de los recuerdos que permiten acceder a un enorme banco de datos y recuperación de información sobre cada aspecto de la vida en el sistema estelar. Y como os comentaba antes, el sistema de aprendizaje que tiene no está basado en escuelas ni nada de eso, sino que se realiza a través de la experiencia y pueden absorber conceptos de 100 veces más rápidamente que los seres humanos aquí, ¿no? Tienen otra unidad, para ellos importante, que denominan la unidad de movimiento, ¿no? Para la locomoción. Y esta se encarga de facilitar cualquier tipo de desplazamiento por la superficie de la esfera a cualquier nivel. Ellos no tienen vehículos propios, ¿no? Pero a través de esta unidad solicitan mentalmente un vehículo personal momentáneo para que les lleve al punto deseado, y así funciona. Y luego hay un área de equilibrado también muy interesante que se utiliza pues como una especie de dispensario médico, ¿no? En el que se mantiene la estabilidad energética en todos los casos y para todos los habitantes de Prussia. Y esto es compatible con el crecimiento continuo y el desarrollo de los poderes telepáticos. Esta unidad está equipada con un mecanismo que absorbe los efluvios mentales negativos, los elimina, identifica y corrige cualquier dificultad para enfocar la mente de forma adecuada. Por ejemplo, el manejo de distorsiones cuando los pensamientos, las palabras, las acciones y las emociones son transferidos de una dimensión a otra, se usa esta unidad. Y esta función mantiene la motivación integral de los planes de datos a nivel de enfoque, ¿no? Y también almacena información. Y luego pone en marcha la integración de todo para la acción y los propósitos de cada persona en particular. ¿Qué más respecto del descanso y relajación, la socialización en Pruzzi? Siempre tiene que ver con el contacto con la naturaleza y casi nunca tiene lugar a nivel colectivo, sino individual. Sin embargo, los sensores de frecuencia mantienen pues un control sobre la transmisión telepática de información que pudiéramos decir no clasificada, que puede presentarse cuando se reúnen pues un grupo de personas, ¿no? Y finalmente pues hay un área de mecanismos que constituyen pues otra unidad compleja que les permite un acceso fácil a lugares desconocidos, ¿no? Pruzzi en estos momentos disfruta de un estado de máximo equilibrio, ¿no? De gran armonía y de amor, elevando las vibraciones del planeta a su nivel más alto, al nivel más alto que puede. Y así cada ser humano pues consigue elevar su vibración más fácilmente, ¿no? Yo me imagino que algo parecido a esto es lo que llegará antes o después a la Tierra, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el esquema, ¿no? De cómo es Pruzzi y cómo funciona. Y me abro ahora si queréis plantear algo puntual, especial, con mucho gusto lo contestaré. Muy bien, doctor. Pues yo te quería preguntar que, bueno, has dicho que ellos utilizan la gravedad, ¿no? Vamos a decir, del planeta para desplazarse en sus vehículos. Pero claro, si tienen que venir a la Tierra, ¿el vehículo es el mismo o utilizan otro tipo de tecnología? Utilizan vehículos para venir a la Tierra. Estos vehículos son discoidales
pero no tienen ninguna energía, es decir, utilizan las fuerzas de atracción y repulsión gravitacionales. Lo que aquí han comenzado a llamar gravitones, gracias a eso. Es decir, esto supone un plegamiento del espacio-tiempo. Es como si tuviésemos una superficie lisa, ¿no?, sobre la que hacemos un valle, ¿no? Y si colocamos una bola, pues esa bola pues termina siendo atraída hacia la parte más baja y ganando impulso para volver a subir, pues algo parecido a eso. Claro, como tú has dicho que es el planeta habitado más cerca de la Tierra, entiendo que fuera del sistema solar, pero en la misma galaxia. No. Este planeta está en el sistema solar, está en esta misma órbita. Imagínate que tenemos el Sol aquí y aquí tenemos la Tierra y aquí está Prusia. Entonces van girando así, alrededor del Sol, en órbita sincrónica. Pero está más cerca que Marte. Está, a veces, depende de dónde esté. Hay veces que está más cerca y hay veces que es la Tierra la que está más cerca de Marte. No sé si me estás entendiendo. Imagínate el Sol en el medio. Sí. O vamos a ponerlo de otra manera. Imagínate que tenemos una esfera de corcho y que la atravesamos por una varilla de hacer ganchillo, ¿no? Y ponemos dos contrapesos esferoidales. Un contrapeso es Pruzzi y el otro es la Tierra. Entonces giras a un lado y giran los dos, manteniendo el Sol en el medio. O sea que nunca se podrían chocar, para que se entienda. Eso... No pueden chocar, ¿no? Vale. Y esta gente también suele ir a otras esferas tipo Marte o Júpiter o Venus. Sí, lo hacen. Lo hacen con frecuencia, sí. Lo que pasa es que vienen a la Tierra porque hay otros planetas habitados en el sistema solar de los que podemos hablar cuando queráis, ¿no? Pero este en concreto es el que más se parece a los seres de la Tierra. Entonces ellos se consideran como una especie de primos hermanos, ¿no? Y vienen aquí y son de los pocos que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Porque hay otros que solamente vienen también, pero que solo pasan desapercibidos, pues en lugares como los países nórdicos, ¿no? Porque son muy rubios, de tez muy clara, ojos claros y muy altos, ¿no? Pero estos son como normales, vamos a decirlo así. Estos los pones en algún lugar, los llevas a Cádiz en España y creen que son ahí de las afueras, ¿no? O sea, pasan perfectamente desapercibidos. ¿Y la ciencia oficialista por qué no habla de Pruzzi? ¿Por qué no lo dan a conocer? Algo se ha hablado, ¿no? Pero no se conoce mucho. Y bueno, lo único que pueden hacer son especulaciones, ¿no? Pero sí, en alguna ocasión se ha hablado. Ha habido contactados también porque han oído campanas de que al otro lado del Sol había un planeta y a sus invitados, o sea, cuando fueron invitados a alguna estructura, en alguna nave de estas, pues lo preguntaban. Y para no complicarles la vida, depende del estado mental que tengas en ese momento, para no complicarles la vida, a veces les han dicho que no había ningún astro detrás. Y en otros casos sí les han dicho que sí o les han llevado a verlo, sí. Vale, pues vamos con las preguntas del público. Tenemos a la doctora Lucy Soto, que te hace 3. ¿Los seres de Pruzzi tienen ADN o un equivalente similar al ser humano? Sí, tienen ADN. Tienen un ADN muy parecido, por cierto, al de aquí también. También la doctora... Tengo que decir algo en ese sentido, y es que la vida se desarrolló en realidad un poco antes aquí que donde ellos están en Pruzzi. Pero con el tiempo, pues ellos no han tenido tantas fricciones ni tantas razas y bueno, no es que estén mucho más avanzados, pero un poco más sí lo están. A nivel de tamaño, no me he quedado. O sea, es como la Tierra más o menos. Pero antes has dicho que era más verde. En cambio, aquí nosotros tenemos 3 partes de agua y una de tierra. ¿Allí qué serían? ¿2 partes de tierra y 2 partes de agua? No. Allí o sea, tienen menos tierra que aquí. El planeta es acuático fundamentalmente, pero el color predominante es el verde. Vale.
¿Y hay seres, vamos a decir, seres humanos de debajo del agua igual que en la Tierra? O sea, lo que llamaríamos igual que aquí, sí. tritones y este tipo de cosas. Ajá, igual que aquí. Vale. La segunda pregunta de la doctora, ¿cuál es el concepto que ellos tienen de la Tierra? ¿Qué piensan de nosotros? Ellos tienen a la Tierra como si fuese parte de la familia. Es decir, tienen a la Tierra como algo que también es de ellos. Es decir, es como si fuese otro continente, por decirlo así, ¿no? Ellos ven a la Tierra como otro continente más, pero que no está allí, está en este sitio, ¿no? Si la Tierra no solo les es familiar, sino que consideran que son hermanos, literalmente, ¿no? Y ellos saben que una gran parte de su civilización y de sus razas vinieron de la Tierra. La Tierra se colonizó antes que ellos y se empezaron a hacer los trabajos antes en la Tierra que en Prutsi. La doctora dice, ¿tienen emociones y cómo las expresan? ¿Son similares a las humanas? Bueno, creo que lo he comentado antes, sí. Son muy emocionales ellos. Ellos no pueden fingir. Automáticamente, si ven algo que les resulta, que les puede contrariar de alguna manera, pues ves cómo les cambia la expresión completamente, los ojos se les dilatan, se les mueven las orejas, o sea, ellos no reprimen ningún tipo de emociones, se les nota. Sí. Vale, la pregunta que ahora dice Ruiz yo creo que queda contestada, pero si se puede aportar algo más. Dice, ¿tuvieron estos seres contacto explícito con nosotros en otras humanidades o interactúan de manera esporádica y solapada? ¿Y su historia tiene una prehistoria más caótica tal vez y fueron evolucionando? Gracias. No, su prehistoria es menos caótica y ellos efectivamente siempre han estado aquí, pero, o sea, no diría, bueno, de forma solapada sí, porque ellos no se identifican. Ahora, si haces amistad con ellos enseguida te dicen, son muy proclives, si ven que hay una persona que sintoniza, son muy proclives a decir, nosotros no somos de aquí, yo no soy de aquí, estoy de visita. Y ante la perplejidad del interlocutor, pues a lo mejor le dicen, no, mira, yo solo estoy de paso, me marcho esta tarde, ¿no? Pero si quieres dar una vuelta, te invito, tengo ahí un vehículo para que vengas a dar una vuelta. Y lo hacen abiertamente, sí. Pero entiendo yo, es una raza que se puede mezclar con la nuestra, es decir, pueden tener hijos entre ellos, casarse y irse allí o irse aquí. No lo hacen. Tener hijos no, pero mezclarse a nivel familiar sí. Hay algunos que se han quedado precisamente en la zona donde más abundan los gitanos, ¿no? En el sur de España, Hungría, estos países así, ¿no? Rumanía, y se han quedado temporadas. Luego dicen que se van, que tienen que hacer algo y no vuelven. Sí, se mezclan. Pero no para tener hijos. Vale. Luz Alicia dice, ¿en qué dimensión se encuentran por su nivel de conciencia? ¿Deben estar en nivel superior más allá del parecido físico? Están exactamente en esta misma dimensión. Exactamente en esta. Por aquí nos dice, hay una película francesa, Planeta Libre, prohibida de 1996, que plantea un mundo muy similar. ¿Puede ser que se base en ellos? Yo creo que no. O sea, yo recuerdo haber visto la película y creo que no. Ellos no hacen aglomeraciones nunca están en grandes grupos, sino en pequeños grupos. Mantienen esas unidades individuales, viven solos, o sea, no se mezclan, no tienen ciudades, no tienen pueblos, no tienen nada de eso, ¿no? O sea, que no. Recuérdame cuánta gente hay en el planeta Tierra y cuánta gente hay en su planeta. Pues aquí 8.000 y en ellos 1.000. Vale, o sea que somos mayoría, no, somos más nosotros. Sí, sin comparación. Vale. Por eso ellos viven más equilibrados con la naturaleza, quizás, ¿no? Bueno, siempre se ha entendido que aquí el número ideal para estar felizmente con todos los recursos a mano sería en torno a los 500 millones de personas. Según esto, pues allí les pasa igual, es decir, ellos están un poco sobregirados. Pero claro, no es lo mismo estar sobregirados
en 500.000 que en 7.000 millones, ¿no? Sí, pero tengo entendido que el planeta Tierra hay muchas zonas que no vive nadie, que está totalmente Es desértico. cierto, es cierto. Estamos en la costa. Sí. Como China, por ejemplo, China tiene 1.375 millones de habitantes que viven todos en el litoral. El gobierno chino hace años que viene ofreciendo al que quiera irse al interior, a pesar de que es un régimen comunista y ellos te explican claramente que la tierra nunca será tuya, la tierra es del Estado, ¿no? O sea, la tierra te la alquilan, ¿no? Entonces, en este caso, no te la alquilan, te dicen, no te cobramos nada, tú instálate y puedes elegir la tierra que quieras, ¿no? Como sucedió con el oeste americano hace 250 años, ¿no? Ellos lo están haciendo así, o sea, pero todo China, el grueso, el 90% está en el litoral. Luego, entendiendo que hay razas que son, vamos a decir, llamámosles razas de otros planetas, seres extraterrestres que son más bélicos, ¿ellos cómo se defienden de este tipo de razas? Ellos no se defienden, ellos no reciben ataques, o sea, en general yo creo que hay que revisar, de eso habría que hablar en profundidad un poco, ¿no? De que si hay razas extraterrestres bélicas, etcétera, no sé. Yo cuando hablamos de ese tema siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Imagínate que tú vas a visitar un parvulario infantil donde el de mayor edad tiene 3 años y que vamos ahí pues armado con lanzallamas y granadas y metralladoras, y, o sea, no sé, no tiene mucho sentido. Ellos no tienen armas, no tienen nada de eso, ni tienen ese problema, ¿no? Para nada. Perfecto. Vale, pues vamos a ir ahora como más preguntas, no hay más porque ya quedan contestadas las que hay. Quedan 2, pero ya quedan contestadas. Vamos a ir pues al evento este que tenemos el 18 de agosto, el Seminario 1, Una vida, muchos cuerpos, con el doctor Ángel Luis Fernández. Aquí tenéis el precio, el horario, el fin de semana, como siempre, 4 horas, incluye la grabación el tiempo indefinido e incluye el material PDF. Y el programa, los objetivos están aquí puestos en texto, pero bueno, cuerpo y alma y esencia en el programa, ¿eh? El segundo, otros cuerpos en estado de preservación y su activación, intercambio de cuerpos por la esencia primaria, la identificación por la mirada, transmigración y otros cuerpos en el mismo planeta y o en otros. Viajes siderales con la esencia sin viaje físicamente y la identidad universal. Los objetivos, comprender el concepto del alma y el de la esencia. Descubrir las verdaderas posibilidades del verdadero yo. Conocer de primera mano el proceso espiritual. Entender algunos de los grandes misterios de la humanidad y profundizar en el conocimiento de uno mismo. Todo esto tenéis y más. No sé si quieres complementar algo, Ángel. Bueno, lo que quiero comentar es la primera vez que voy a hablar de esto en profundidad, porque nunca lo había hecho en forma de seminario antes, ¿no? Hay muchas personas, Luis, que realmente no llegan a morir como la gente cree. Es decir, hay muchas personas que tienen un cuerpo en condiciones razonablemente buenas y entonces lo que hacen son personas, eso sí, elevadas que tienen pues ciertos conocimientos de áreas de la Tierra donde esto se puede hacer. Hay áreas, hay instalaciones en la Tierra donde tú puedes dejar tu cuerpo en un momento determinado en estado de preservación, ¿no? Que no tiene que ver con la criogenización, ¿no? Sino la misma estructura del lugar permite dejar el cuerpo allí. Entonces, de alguna forma, esto es algo parecido a un suicidio. Es decir, tú lo que quieres es dejar ese cuerpo, salirte con tu esencia y volver a renacer en otro cuerpo. Entonces, tú este cuerpo que has dejado, lo has dejado, estaba en buenas condiciones todavía y simplemente lo has dejado allí pues como si lo dejases en el frigorífico de tu casa, ¿no? Lo dejas allí, tu esencia va a otro lugar, vamos a imaginar que esté en el mismo planeta, elige a otros padres, vuelve a nacer, tiene un cuerpo nuevo, ¿no? Pero en un momento dado, esa esencia puede dejar ese cuerpo nuevo yaciente en algún lugar, con bajo consumo de energía, o en el mismo lugar donde tiene el cuerpo anterior y puede cambiar de cuerpo. Es decir, que
Imagínate que la esencia en esa etapa anterior haya sido una mujer y ahora es un hombre, ¿no? Entonces, durante un tiempo, unos días, meses e incluso años, esa esencia puede dejar ese cuerpo que, lógicamente, para los que no entiendan o no sepan, van a pensar que se murió, que se despeñó por algún sitio y su cadáver nunca fue encontrada. Entonces, esa esencia busca el cuerpo anterior que tenía, que era el de la mujer, lo reactiva y sale en ese cuerpo a hacer una serie de gestiones que solamente puede hacer como mujer. Está con ese cuerpo y cuando lo decide vuelve al revés, lleva el cuerpo de la mujer, lo deja otra vez en suspensión, ¿no? Y se adentra en el cuerpo anterior de hombre y sigue su vida y dará una explicación de que lo asaltaron, de que estuvo retenido, secuestrado, etcétera, etcétera, y todo vuelve a la normalidad. De eso habla el seminario. Perfecto, pues familia, ya sabéis, el domingo lo tenéis, os espero veros, pero antes empezamos el jueves con otro evento. Cuéntanos un poquito. Jueves, sí. El jueves, dices tú. Jueves, viernes, sábado, ¿no? Donde yo no, pero para la semana que viene, sí. Bueno, sí, la semana que viene, exactamente. Sí, la semana que viene. Sí, bueno, ese es el evento principal que tiene la Fundación en estos días, que es la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Esta conferencia se va a realizar en 3 días consecutivos, como es la 10ª edición, es decir, ya hemos hecho 9 antes. Pues es una conferencia especial en la que de repente, pues lo que más va a desconcertar a todos los que participan, bueno, y a los que no participan, es que van a ser 3 días completos, es decir, 72 horas ininterrumpidas de transmisión. Entonces, por ahí van a pasar más de 50 ponentes, ¿no? Que van a hablar de todo, hay todo tipo de eventos, ¿no? Y luego tenemos un día de postconferencia que es el lunes, o sea, estamos hablando del 23, 24, 25 de agosto, es decir, ya dentro de poco más de una semana, y el siguiente lunes, que es el 26, hay un evento de postconferencia donde hay mesas redondas, entrevistas, incluso un congreso infantil de niños de todo el mundo que se van a pronunciar sobre temas de actualidad, etcétera, ¿no? Y en eso estamos, o sea, entendemos que este es la primera vez que se hace algo parecido y estamos asumiendo el reto, ¿no? Y dentro de los ponentes también está Luis Palacios, que es este que está aquí a la derecha, y Yolanda también va a estar presente con sendas ponencias, ¿no? Y tenemos, el resto de personas son gente muy renombrada de todas partes del mundo, que viene de Siria, otros de Egipto, de Estados Unidos, o sea, de muchos lugares. Y ya en los próximos días sacamos el programa y os invitamos a que os inscribáis. La particularidad de la inscripción este año, en esta celebración especial, es que a todos los que se inscriben, por lo pronto se les regala un libro sobre el liderazgo emocional natural, de más de 300 páginas, se les regala un álbum de música especial, música muy alegre, pero también se les regala una diplomatura universitaria que está homologada por 3 universidades, una norteamericana, una mexicana, una de la República Dominicana. Simplemente porque una diplomatura ordinaria que consta de unas 60 horas lectivas, nosotros hemos negociado con estas universidades que estaríamos en condiciones de aspirar a una diplomatura, ya que en nuestro caso son 80 horas, o sea, son 72 horas de los 3 días, más 8 horas de la postconferencia, son 80, o sea, bastante más que una diplomatura ordinaria. Y bueno, pues las 3 universidades han decidido apoyarlo, así que todos los que se inscriban van a recibir eso. El costo de la inscripción es de $200 por todo. Y como asumimos también que
nadie va a estar 72 horas sin dormir siguiendo eso, pues todo queda grabado y lo pueden recuperar y pueden volver a verlo las veces que quieran, porque de alguna manera pues todas esas ponencias quedan como propiedad del que está inscrito, ¿no? O la que está inscrita, ¿no? Y esta es la principal actividad que vamos a tener. Luego estos días, bueno, pues ya sabéis que mañana, un día como mañana y el viernes, está mi programa donde hablamos de todo esto durante 2 horas a las 6:30 hora de Nueva York, que son, bueno, pues las 12:30 en España, ¿no? Y podéis sintonizarlo pues en todas nuestras redes. O sea, más fácil de recordar tal vez sea 1 a 1 Global en el canal de YouTube, 1 a 1 Global. Pero después pues está Fundación 1 a 1, 1 a 1 México, pero lo más fácil es esa, 1 a 1 Global, allí nos vais a encontrar, ¿no? Y los miércoles, el pasado mañana, también tenemos a las 8 de la tarde, hora de Nueva York, un encuentro, pues más o menos en esta línea de preguntas-respuestas. O sea, la diferencia es que yo no expongo un tema ahí, sino que se habla de muchas cosas, ¿no? De lo que cada uno... Es como una tertulia y estáis invitados. Ahí tenéis que visitar nuestras páginas. Nuestras páginas son todo lo que llevan 1 a 1, que es el nombre de la fundación. Entonces buscáis pues, Fundación 1 a 1, 1 a 1 México, 1 a 1 Puerto Rico, 1 a 1, qué sé yo, Argentina, 1 a 1 España. Buscáis ahí el enlace, que es en este caso por Zoom, y todo el mundo es bienvenido, ¿no? Y todo el mundo puede preguntar. O sea, es como una tertulia donde los temas van saliendo y se van ejecutando según van apareciendo. Pues yo los postes de información los acabo de poner en todos los grupos de WhatsApp y de Telegram de la Caja de Pandora, que desde ahí pues tenéis el teléfono, la web, cómo suscribiros y todo. Yo es que no sé, me había hecho la cabeza que era ya a partir del jueves ¿no? El que viene. Y por eso estaba yo diciendo, qué raro, no me han dicho cuándo me toca, Sí, ¿no? Y yo pensando, tía, qué raro, pero no pasa nada. La semana que viene, sin problema ninguno. Antes del jueves está el programa en la calle ya para que todos lo tengáis. Vale, no hay problema. Es que yo estaba ahí corriendo ya como diciendo, me tengo que preparar el programa. Tengo que hacerme la escaleta de lo que voy a decir. Vale, me queda una semana todavía. Bueno, pues familia, lo que os he dicho, entráis en el Telegram o en el WhatsApp, en la descripción del vídeo de YouTube tenéis los enlaces de WhatsApp o de Telegram, bueno, sobre todo el Telegram, y ahí tenéis todas estas notas para que os podáis suscribir y de esa manera pues veréis tanto a mí como a Yolanda, como al doctor, como a 50 ponentes, pues hablar y primero se hace la ponencia y luego hay preguntas de ustedes. Exactamente, sí, así mismo es. Podemos desarrollar un poco la temática. Pues, doctor Ángel, un placer tenerte otra vez en Caja de Pandora. El domingo trabajo y ahí nos vemos. Igual para mí, Luis. Un abrazote, saludos a todos. Y nada, a ver cómo resolvemos esta parte final del verano de manera que quedemos perfectamente recargados, ¿no? Y eso os deseo a todos siempre lo mejor y con la idea de que hagáis lo que hagáis, hacedlo siempre con la mejor voluntad. Un abrazote. Paz, luz y salud para todos. Hasta luego, familia. Nos vemos en el siguiente directo. Hasta ahora.